Sin duda, el tema de análisis hoy día tiene que ver con el primer cambio de mando, más que cambio de mando, cambio de gabinete que ha ejecutado el presidente José Antonio Kast. Ajustes en los ministerios que llevan a que dos ministras en el papel fuertes del gobierno de José Antonio Kast salieran del gabinete y dejaran su cargo. Se trata de Mara Cedini, la ministra secretaria general de gobierno durante 69 días que estuvo a cargo de esa cartera. Son múltiples las polémicas en que se vio envuelta la ministra y más que polémicas es más bien el rol, el desempeño que tuvo como vocera de gobierno que, claro quedó, no tenía mucho que aportar en el sentido de que sus comunicaciones no eran claras, sus comunicaciones no quitaban presión al presidente y al gabinete en general, y ese es uno de los roles fundamentales en política, por lo menos, saber cómo decirlo, saber decirlo y hacerlo en tiempo y forma. Eso no se cumplió en varias oportunidades, más aún con un gobierno, como lo dijo el propio presidente José Antonio Kast, implementando medidas impopulares, claramente, que tienen la imagen del presidente hoy día en un 36% de aprobación, lo más bajo desde que asumió, producto de los cambios que se están aplicando a la mega reforma. ¿Cómo se explica esto? Es que efectivamente el mensaje no ha permeado en la ciudadanía. No se ha podido establecer la idea de que mayores condiciones de inversión para capital privado puede generar mayores empleo y eso arrastrar al crecimiento al país, que es lo que busca esta reforma, según lo que implica los cambios que están intentando ingresar a través del Parlamento. Es un debate muy áspero, día a día se va conociendo algo nuevo y esas polémicas nunca fueron detenidas por Mara Cedini, por lo tanto allí radicaría parte de la decisión del mandatario. También sale del gobierno la ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner, que partió con polémica. La primera fue la de la ministra de Seguridad, principalmente porque se conoció que ella habría tenido un rol importante en la destitución del tercer mando a cargo nacional de la PDI. Hablamos de la prefecto Consuelo Peña, quien estaba a cargo de inteligencia en la PDI, y por eventuales conflictos personales, si fuera al revés sería lío de faldas. Acá es un problema que se habría originado por una decisión que tomó Consuelo Peña de llamar a retiro a un funcionario de la Policía de Investigaciones, y allí habría un vínculo sentimental con esa persona que fue sacada de la institución y termina metiendo un problema en problemas al jefe nacional de la Policía de Investigaciones, que finalmente es quien materializa la instrucción que termina dando. Y esto se adelanta a lo que algunos trascendidos indican sería un informe de la Contraloría que viene no en muy buenas condiciones para la ministra, ahora ex ministra María Trinidad Steiner, que ya está afuera del gobierno. Se había anunciado una interpelación también en contra de ella. Veremos si eso sigue en pie o no. Todo indicaría que no. Vamos a escuchar y a revisar las declaraciones del presidente José Antonio Kast una vez concretado el cambio de gabinete. No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Que seguimos estando en un estado de emergencia, una situación compleja, una situación que requiere mucho trabajo y también firmeza, y que no estamos para la pelea chica, esa que desgasta a muchos líderes o algunos líderes políticos que están ocupados en aquellas cosas que no le cambian la vida a los chilenos. Y los invito a ser parte de ese cambio que Chile necesita para volver a crecer,
en paz, en prosperidad. Y hemos tenido que tomar medidas impopulares, sí. Y eso golpea a cualquier gobierno, pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad. No estaba en los planes de José Antonio Kast tener que ejecutar un cambio de gabinete a 69 días de iniciado su gobierno. Se transforma así en el cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia en nuestro país. Las polémicas no permitían avanzar. Cada vez que había una intervención de ambas ministras, se transformaba en un problema y finalmente termina tomando la decisión el mandatario de que había que ejecutar cambios. ¿Cuáles son los cambios que se ejecutaron? Salió Mara Cedini de la vocería de gobierno y lo asume Claudio Alvarado, quien sigue siendo ministro del Interior y jefe de gabinete, quien ordena a los ministros. Y además pasa a ser biministro porque asume la Secretaría General de Gobierno o la vocería del gobierno. Sale del Ministerio de Obras Públicas Martín Arrau y en su reemplazo Luis de Grange, quien además es ministro de Transporte y se mantiene allí, asume también la responsabilidad de ser ministro de Obras Públicas, es decir, otro biministro. Y Martín Arrau no sale del gobierno, sino que se cambia de cartera, ya no es ministro de Obras Públicas, sino que hoy es el ministro de Seguridad de Chile. Esa es la responsabilidad que tiene quien otrora fuera el primer intendente en la historia de la región de Ñuble, aquí al lado, con una carrera política vinculada a la derecha, militante del Partido Republicano, jefe de campaña de José Antonio Kast en su despliegue en el país. Es un hombre de absoluta confianza del mandatario. Tiene tal vez la cartera más difícil porque la promesa del gobierno de José Antonio Kast fue hacer de Chile un país más seguro, y eso lo tiene que ejecutar evidentemente quien esté a cargo de la seguridad, la coordinación de las policías, ejecutar planes, que fue la crítica que más se repite. En Hacienda le puede gustar o no el estilo y la forma en que Jorge Quirós está aplicando su plan, pero había un plan. Ese se debate, está en el Congreso avanzando. Insistimos, te puede gustar o no, pero había un plan. En seguridad, la ministra llegó a declarar que ella no pensaba que era tan importante tener un plan de seguridad cuando el mensaje de gobierno o las promesas de gobierno para llegar a donde están era precisamente convertir a Chile en un país mucho más seguro a lo que teníamos anteriormente, y eso es lo que no se ha cumplido, y evidentemente no hay otra forma de llegar a eso teniendo claro cómo lo van a hacer, y eso se llama un plan de trabajo. La tarea que tiene Martín Arrau no es fácil. También declaró anoche, lo escuchamos. Quiero agradecer la confianza del presidente José Antonio Kast, también agradecer el camino recorrido por la ex ministra Steiner, y estamos acá muy conscientes de que Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo. Pero cuando hablamos de seguridad pública no hablamos de cualquier política pública, hablamos del rol primario del Estado, y vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para defender ese derecho humano a la seguridad, a la integridad personal, a la propiedad privada, pensando en esas víctimas que han sido vulneradas por el delito, por el narcotráfico, por el crimen organizado. El presidente me ha encargado esta misión, en la cual, por supuesto, pondremos todas nuestras humildes capacidades de organización, experiencia política, conocimiento territorial, y desde hoy día esa será mi única y exclusiva misión. Y habrá tiempo para conversar en las semanas que vienen, y me sumo a los agradecimientos de los exministras que dejan el gabinete, que ha expresado nuestro ministro del Interior. Lo tiene claro Martín Arrau, el desafío es grande. También comienzan a surgir suspicacias sobre cuál es el conocimiento, el bagaje, el background que tenga el nuevo ministro de Seguridad en materias netamente de seguridad. ¿Cómo se va a ejecutar este plan para convertir a Chile en algo más seguro de lo que actualmente tenemos? Es parte de la tarea que tiene que ejecutar el nuevo ministro de
seguridad. Esto ha generado múltiples reacciones en el mundo político. Hay visiones del Partido de la Gente, del oficialismo también, de la oposición. Revisemos las declaraciones de el mundo político tras la ejecución del cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia en Chile. Basado en el anuncio del presidente Kast en términos de remover a la ministra de Seguridad, que tenía que hacerlo hace rato, y la vocera, nos gusta bastante la perspectiva de que el ministro de Interior asuma como jefe de gabinete y que tenga la vocería. En realidad la estructura no daba para mucho, el cargo de ministro de Interior estaba bastante perdido, asumía roles de la Secretaría General de la Presidencia y se topaban. Veamos cómo funciona esta estructura, ojalá que tome el protagonismo que corresponde y que no esté con la estructura del segundo piso, que ha metido bastante ruido en este esquema. La decisión del presidente de la República de remover a la ministra de Seguridad nos da la razón en nuestros argumentos y en nuestra forma de fiscalizar. Cuando se fiscaliza con fundamentos, con argumentos y se recurre de manera seria y responsable a instancias como la Contraloría General de la República para fiscalizar el quehacer ministerial, da cuenta de un trabajo bien hecho. Y es por ello que esta decisión del presidente de la República da fuerza a nuestros esfuerzos de fiscalización, de control y de rendición de cuentas de la ministra de Seguridad. La salida en estos dos ministerios, la verdad es que nos sorprende. Y también hay que valorar el hecho de que el gobierno haya tomado esta decisión. Si bien nunca es bueno que los gobiernos tomen medidas tan rápidas, en este caso era urgente. Y eso se le agradece al gobierno en tener la comprensión de que hoy día los chilenos no pueden esperar, sobre todo en carteras tan importantes. Así que nobleza obliga, yo valoro que el gobierno haya hecho estos cambios por el bien no solamente de esos ministerios, sino que por el bien del país. La salida de la ministra de Seguridad y de la ministra de la Secretaría General de Gobierno probablemente responde a las múltiples críticas que enfrentaron, ya que en definitiva no lograron el ancho para cumplir con las exigencias de los cargos que desempeñaban. Esperamos que la nueva conformación del gabinete tenga la capacidad política y técnica necesaria para avanzar con fuerza en los verdaderos objetivos de este gobierno y entregar resultados concretos a la ciudadanía. Ahí sí, ahí las reacciones del mundo político, incluso en el oficialismo, se queda claro que no cumplieron, no dieron el ancho en las tareas que se les habían encomendado y finalmente terminan con la salida del Ejecutivo por parte de dos ministras y hay un enroque. No me recuerdo otro gobierno que tenga 3 biministros, por ejemplo, porque está Claudio Alvarado, hoy día ministro del Interior y ministro secretario general de Gobierno. Está Luis de Granch, ministro de Obras Públicas y ministro de Transportes. Y está Daniel Mas, que es ministro de Economía y también ministro de Minería. 3 biministros en ejercicio hoy día en una segunda etapa a menos de 70 días de iniciado el gobierno en la previa de una cuenta pública que es el próximo 1 de junio y que intentará seguramente bajar el nivel de crítica que existía previo a la cuenta pública debido a las decisiones que está tomando la actual administración de gobierno con una mega reforma que en la práctica no ha podido ser bien explicada, el mensaje no ha sido bajado correctamente a la ciudadanía y ese es un problema importante en política, porque si no se comunica como corresponde, los problemas se agudizan aún más y todo el peso cae sobre la figura del presidente de la República que en vez de estar dirigiendo el país tiene que estar apagando incendios porque los bomberos que tiene no le funcionan.